Cuando un veterano fue objeto de burlas por parte de unos aparentes hombres de negocios exitosos, los pasajeros del autobús se indignaron, pero nadie dijo nada. Fue el conductor del autobús quien intervino para defenderlo. Como resultado, perdió su trabajo y parecía que su vida se sumía en la desesperación. Sin embargo, el veterano no era un hombre común. Su influencia ayudó al conductor a cambiar su vida y le dio la oportunidad de perseguir su verdadera vocación: abogar por los derechos de los veteranos. Calvin Brooks había estado manejando el autobús número 17 por las calles de Jacksonville durante casi 15 años. Cada mañana, justo antes de que la ciudad se desperezara, subía al asiento del conductor, ajustaba el espejo retrovisor y comenzaba su ruta por el corazón de una ciudad que nunca parecía hacer espacio para personas como él, personas que trabajaban en silencio, sin fanfarreas, pero que mantenían todo en funcionamiento. No era un hombre que hablara mucho, pero veía todo. A los cansados trabajadores de las fábricas frotándose los ojos de sueño. A las madres solteras tratando de entretener a sus hijos con nada más que una pantalla de teléfono agrietada. A los jóvenes marines yendo a la base, con las botas aún nuevas, los hombros rectos con propósito. Y a los veteranos, hombres como su padre, que habían dado todo por su país y ahora estaban sentados en la parte trasera de su autobús, tratando de mezclarse en un mundo que ya no parecía necesitarlos. Su padre había sido un hombre orgulloso, un marine que volvió de la guerra con cicatrices que nadie podía ver. Calvin lo había visto luchar, observar cómo se ponía a la defensiva ante los ruidos fuertes, cómo a veces le temblaban las manos cuando pensaba que nadie estaba mirando. Pero lo más difícil había sido la forma en que la gente lo trataba, como si fuera invisible. Calvin nunca olvidó eso. Hizo una promesa silenciosa hace mucho tiempo. Mientras estuviera al volante, ningún veterano se sentiría olvidado en su autobús. Por eso, la pequeña bandera americana en su tablero no era solo decoración, era un recordatorio. Esta mañana la lluvia empezó temprano, cayendo con fuerza contra el parabrisas mientras se detenía en su primera parada. La usual multitud subió. Asientos ocupados con cabezadas silenciosas. Saludos murmurados. Luego, en la siguiente parada, un hombre subió que captó inmediatamente la atención de Calvin. Era mayor. Su figura aún fuerte a pesar de los años que pesaban sobre sus hombros. Tenía el rostro surcado de líneas y la mandíbula firme con la disciplina silenciosa de un soldado. Llevaba una chaqueta militar desgastada, con los parches apenas visibles debido al desgaste, y una gorra de béisbol sencilla, tirada sobre su frente. Calvin no hizo preguntas. No necesitaba. Reconoció la manera en que el hombre escaneó el autobús antes de elegir su asiento. Cómo se movía con precisión, cada paso calculado. Era el tipo de conciencia que no se pierde, incluso después de décadas alejados del campo de batalla. El hombre dejó su tarifa en la caja y le asintió a Calvin. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero Calvin le devolvió la cortesía. El autobús avanzó. El zumbido del motor era un confort familiar, mientras la lluvia desenfocaba la ciudad afuera. Las manos de Calvin descansaban sobre el volante. Sus ojos echaban un vistazo al espejo de vez en cuando. El hombre se sentó cerca de la parte trasera, mirando las calles con la mente perdida en pensamientos. Otra parada, más pasajeros, luego otra. La rutina matutina encajando en su lugar como siempre. Hasta la siguiente parada. Cuando las puertas se abrieron con un leve susurro, una energía diferente entró al autobús. 3 hombres en trajes hechos a la medida, sus zapatos pulidos, su risa aguda cortando el silencio como un cuchillo. Llevaban la actitud de hombres que nunca habían escuchado un no, que nunca habían tenido que esperar por nada en sus vidas. Su conversación era ruidosa, impregnada de la arrogancia del tipo de personas que creen que el mundo les pertenece. Calvin no necesitaba escuchar mucho para conocer su clase. Había pasado años observando a hombres como ellos, hombres que pensaban que la riqueza era lo mismo que el valor, que medían a las personas por las marcas en su ropa y los números en sus cuentas bancarias.
Avanzaron por el pasillo sin mirar a nadie, riendo y hablando. Luego, cuando uno de ellos pasó cerca del asiento del hombre mayor, se detuvo. El cambio de energía fue inmediato. El hombre en el traje miró al viejo a su lado, con la sonrisa torciéndose en algo más frío. No sabía que dejaban a los fósiles viajar en primera clase, dijo, lo suficientemente alto como para que todo el autobús lo escuchara. El hombre mayor no reaccionó. Simplemente miró por la ventana con la mandíbula apretada. Pero Calvin vio cómo sus manos se cerraron un poco, cómo sus hombros se rigidizaron. No por miedo, sino por contención. Otro del grupo se rió. Quizás se perdió. La BA está a unas millas de aquí, viejo. El tercero se inclinó sacudiendo la cabeza con burla. Nah, déjalo así. Probablemente aún está teniendo flashbacks, risas, agudas, malignas. Los dedos de Calvin se apretaron alrededor del volante. Había visto a su padre sentado justo así, con la mandíbula apretada, las manos tensas, tragándose palabras que había tenido todo el derecho de decir. El primer hombre llevó las cosas más lejos. Se extendió, golpeó la gorra del hombre mayor, haciéndola caer al suelo con un leve golpe. Y por primera vez, Calvin lo vio, la profunda cicatriz irregular que corría a través del cuero cabelludo del hombre. El autobús se quedó en silencio. Incluso los otros pasajeros, que habían estado haciendo su mejor esfuerzo por pretender que no estaban escuchando, se movieron incómodamente. Nadie habló. Nadie se movió. El hombre en el traje sonrió, pero algo parpadeó en sus ojos. Duda. Calvin dejó que el silencio se estirara, denso y pesado. Extendió la mano hacia el micrófono conectado a su tablero, presionando el botón con deliberada lentitud. «O piden disculpas a este hombre», dijo, su voz firme y controlada. «O se bajan de mi autobús». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, calando hondo. La sonrisa del hombre se desvaneció. «¿Perdón?» Calvin se giró en su asiento, bloqueando su mirada con la del hombre a través del espejo. Su voz no subió. No lo necesitaba. «Me escuchaste». La tensión ahora era algo vivo, presionando contra las paredes del autobús, llenando cada rincón de espacio entre ellos. Los pasajeros observaban, esperando. El hombre en el traje se rió despectivamente sacudiendo la cabeza. «No puedes hacer eso». «Pagamos». La mirada de Calvin no se inmutó. Y él pagó por su servicio con sangre. Su voz era tranquila, medida, pero había acero bajo ella. «Tu dinero no compra respeto». Por un momento nadie se movió. Luego uno de los trajes murmuró algo entre dientes, metiendo las manos en los bolsillos mientras se giraba hacia la puerta. Los otros dudaron, pero eventualmente lo siguieron. Las puertas del autobús se abrieron. La lluvia afuera había aumentado, golpeando el pavimento en cortinas y hileras. Los hombres salieron a la tormenta. Tan pronto como se fueron, alguien exhaló con fuerza. Una ola de murmullos de aprobación se esparció por el autobús, silenciosa pero inconfundible. Calvin no dijo nada. Simplemente regresó sus manos al volante, presionando suavemente el pedal del gas. En el espejo vio al hombre mayor inclinarse, recoger su gorra y limpiarla antes de volver a colocarla sobre su cabeza. Entonces, por primera vez, se giró, un poco, y se encontró con la mirada de Calvin a través del espejo. Le hizo un ligero gesto de asentimiento, casi imperceptible. Calvin respondió con otro asentimiento. No se necesitaban palabras. El resto del viaje fue tranquilo, con el peso del momento asentándose en la tela desgastada de los asientos del autobús. Los murmullos de aprobación habían disminuido, pero la atmósfera era diferente ahora, cargada, densa con algo no dicho. Calvin mantuvo sus manos firmes sobre el volante, su enfoque en el parabrisas salpicado de lluvia, pero sintió el cambio detrás de él. Los pasajeros se sentaron un poco más rectos. Las miradas se dirigieron hacia la parte trasera del autobús, donde el hombre mayor permanecía en calma, su gorra tirada bajo una vez más, la cicatriz oculta bajo el ala. Calvin no dijo nada. No buscaba gratitud.
No lo hizo por eso. Lo hizo porque era necesario. Porque un hombre como ese, un hombre que ya había dado más de lo que la mayoría podría imaginar, merecía más que silencio. La ciudad se desdibujaba, los limpiaparabrisas moviéndose en arcos lentos y rítmicos a través del cristal. El autobús zumbaba en su ruta, deteniéndose y arrancando, dejando personas, subiendo a otras. En cada parada, Calvin sentía miradas sobre él, durando un poco más de lo habitual. Lo ignoró. Tenía un trabajo que hacer. Cuando llegaron a la última parada, el final de la línea, el hombre mayor finalmente se movió. Se levantó con calma, ajustándose el abrigo mientras se dirigía hacia el frente. Calvin se preparó para una palabra de agradecimiento, un reconocimiento en voz baja, pero el hombre simplemente metió la mano en su bolsillo. Sacó una moneda pequeña y pesada y la colocó sobre la caja de tarifas sin decir una palabra. Calvin no necesitó recogerla para saber lo que era. Había visto una muy parecida antes, años atrás, guardada entre las cosas de su padre. Una moneda de desafío, un símbolo de respeto, un reconocimiento silencioso de un hombre a otro. Sus dedos se posaron sobre ella por un momento antes de que finalmente la tomara, el peso fresco acomodándose en su palma. Cuando miró hacia arriba, el hombre ya estaba bajando del autobús, caminando hacia la lluvia, su postura tan erguida como cuando se subió por primera vez. Calvin giró la moneda en su mano, trazando el emblema grabado con su pulgar. Su mandíbula se apretó. Sabía lo que esto significaba. Sabía lo que realmente significaba. Y justo antes de que pudiera procesar más, su radio crujió. «Brooks, necesitamos que vengas a la oficina. Ahora». La voz era corta, sin espacio para discusión. Calvin exhaló lentamente, deslizando la moneda en su bolsillo antes de apagar el encendido. Había visto esto venir el momento en que esos hombres se bajaron de su autobús, y sabía exactamente qué lo esperaba al otro lado de esa puerta de la oficina. Calvin caminó hacia la oficina de transporte. El zumbido de luces fluorescentes parpadeantes sobre él no ayudaba a disimular la tensión en el aire. Las paredes estaban cubiertas de viejos trofeos de servicio y descoloridos carteles de seguridad, recordatorios de que este lugar se enorgullecía del orden, la eficiencia y una estricta adherencia a la política. Era el tipo de lugar que no daba la bienvenida a las interrupciones. Y Calvin sabía. Acababa de causar una. Lawrence Tate, el supervisor de transporte, estaba detrás de su escritorio, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Era el tipo de hombre que vivía por el libro, que veía las reglas no como directrices, sino como evangelio. Había trabajado duro desde la base y no tenía paciencia para nada que pusiera en riesgo el sistema que había mantenido durante años. Su mirada se posó en Calvin al entrar, inquebrantable, evaluando. «Cierra la puerta», dijo Tate, con voz cortante. Calvin hizo lo que le pidieron, avanzando pero manteniendo la postura relajada, imperturbable. No iba a ponerse a la defensiva. Tate dejó que el silencio se alargara entre ellos por un momento, antes de finalmente hablar. «Cuéntame exactamente qué pasó en tu ruta hoy». Calvin mantuvo su mirada firme. «3 hombres acosaron a un veterano en mi autobús. Se rieron de él, intentaron humillarlo frente a todos. Les dije que pidieran disculpas o que se fueran». La expresión de Tate no cambió. «¿Y se fueron?» Calvin asintió. No tuvieron opción. Tate exhaló bruscamente, sacudiendo la cabeza mientras se dejaba caer en su silla. Se pellizcó la nariz, como si estuviera lidiando con un niño terco. «Me has puesto en una situación difícil, Brooks». Calvin permaneció en silencio, esperando. Tate se inclinó hacia adelante con las manos sobre el escritorio. «Tenemos políticas, Calvin. No nos involucramos en disputas personales. No retiramos a pasajeros que pagan a menos que haya un riesgo directo para la seguridad. Lo que hiciste hoy. Eso no era el protocolo». La mandíbula de Calvin se apretó, pero mantuvo su voz en un nivel controlado. Dejar que un veterano sea humillado así no era correcto. Tate suspiró sacudiendo la cabeza. «Ese no es el punto. El punto es,
¿Uno de esos hombres que echaste? Ya ha presentado una queja. Dice que creaste un ambiente hostil. Dice que se sintió amenazado. Calvin se burló. ¿Amenazado? Los ojos de Tate se oscurecieron. No digo que esté de acuerdo, pero no importa si lo estoy. A la corporación no le gusta la mala publicidad. No les gustan las quejas de personas que tienen influencia. Y esos tipos tienen influencia. Calvin sintió que una frustración lenta y ardiente se enrollaba en su estómago. Había visto esto antes. Personas como Tate, que afirmaban que sus manos estaban atadas, que preferían volver la vista a otro lado en vez de defender algo. Tate suspiró otra vez, esta vez más pesadamente. Mira, sé que tenías buenas intenciones, pero me forzaste a actuar aquí. No podemos permitir que los conductores decidan quién se queda y quién se va. No es tu decisión. Calvin lo miró. ¿Entonces debería haber dejado que siguieran? ¿Dejar que desmoronaran a un hombre que ha hecho más por este país de lo que cualquiera de ellos hará? La mirada de Tate parpadeó por medio segundo. Algo parecido a una duda destelló en sus ojos. Pero luego se desvaneció, reemplazada por esa misma máscara burocrática imperturbable. Eres un buen conductor, Brooks, uno de los mejores que tenemos. Pero las reglas son las reglas. Estás suspendido, efectivo de inmediato. Las palabras cayeron como un martillo. Calvin sabía que esto venía. Lo sintió en el momento en que se expresó, en el momento que tomó su decisión. Pero oírlo en voz alta, tenerlo confirmado, todavía le atravesó con un pulso lento de cólera. Tomó una respiración. ¿Por cuánto tiempo? Tate vaciló, y Calvin vio entonces la verdad. Esto no era una suspensión, era una ejecución. No es temporal, ¿verdad? Tate no respondió de inmediato, pero no necesitaba hacerlo. Calvin exhaló, despacio y constante. Luego alcanzó su insignia. La desclipó de su camisa y la dejó sobre el escritorio de Tate con una silenciosa solemnidad. Si hacer lo correcto me cuesta este trabajo, dijo. Su voz calma, firme, inquebrantable. Que así sea. Tate no respondió, ni lo miró a los ojos. Calvin se dio la vuelta saliendo hacia la puerta. El aire parecía más pesado cuando salió. El peso de lo que acababa de suceder presionando contra su espalda. Había perdido su trabajo por hacer lo correcto. Y sin embargo, no sentía ningún arrepentimiento. Lo que no sabía era que, aunque salía de esa oficina, su historia ya estaba extendiéndose. Que para cuando llegara la noche, toda la ciudad conocería su nombre. Calvin salió al frío, el peso de su despido hundiéndose en cada paso. La ciudad se había oscurecido bajo las nubes pesadas. La lluvia ahora constante, empapando la delgada tela de su chaqueta mientras se dirigía a su auto. Debía sentir ira, amargura, quizás incluso miedo. Tenía cuentas que pagar, una vida que mantener. Y sin embargo, al abrir la puerta del lado del conductor y deslizarse hacia el asiento desgastado, sentía nada más que una extraña calma hueca. Había hecho lo correcto. Eso debería haber sido suficiente. Pero mientras estaba allí, con los dedos aferrados al volante, algo le roía en el fondo de la mente. ¿Sería suficiente? ¿Cambiaría algo? ¿O este momento, este acto que había tomado, se desvanecería como tantos otros antes? Su teléfono vibró contra el tablero. Al principio lo ignoró, pero luego vibró de nuevo. Y otra vez. Frunciendo el ceño lo recogió. Llamadas perdidas. 5. Mensajes. 23. Su estómago se apretó. Tocó la pantalla. Bro, estás en todas las noticias. Cal, ¿revisa tu teléfono? Ahora. Hombre, necesitas ver esto. Te tienen en video, amigo. Y está por todas partes. Su pulso se aceleró. Un lento latido de incertidumbre subiendo por su pecho. Abrió el siguiente mensaje. Un enlace. Sin pensarlo, hizo clic en él. El video comenzó a reproducirse de inmediato. Granulado al inicio, pero suficientemente claro. Su autobús, los hombres de traje, la confrontación, el momento en que se les enfrentó, su voz tan firme como el acero. O piden disculpas a este hombre, o se bajan de mi autobús.
Calvin se observó a través de los ojos de otra persona, observando cómo se mantuvo firme, cómo la tensión se espesoría antes de que los hombres finalmente se rindieran, saliendo a la lluvia torrencial. La cámara se detuvo en el viejo veterano, la forma en que levantó su gorra, el asentimiento silencioso que le había dado a Calvin. Entonces la pantalla pasó a los titulares. Conductor de autobús despedido por defender a veterano. Crece la indignación pública. El pulso de Calvin retumbó en sus oídos. Los presentadores de noticias hablaban rápido, sus voces entremezclándose. Las palabras se deslizaban por la parte inferior de la pantalla. Video viral provoca conversación nacional sobre el respeto a los veteranos. Su respiración se volvió lenta y medida. Esta no era solo una historia local. Había ido más allá de Jacksonville, más allá de él. Su teléfono vibró de nuevo, sacándolo de sus pensamientos. Otra llamada. Esta vez, un número desconocido. Dudó, luego deslizándose para contestar. «Señor Brooks», la voz del otro lado era profunda, constante y controlada. Calvin se acomodó en el asiento. «¿Quién pregunta?» Una pausa. Luego. «General Henry Dawson». Silencio. La mano de Calvin se apretó alrededor del teléfono. La voz del general siguió serena, pero había algo debajo, algo firme. «Necesitamos hablar». Calvin exhaló, su mente acelerando, el corazón latiendo con una mezcla extraña de anticipación e incertidumbre. Esto no había terminado. Apenas estaba comenzando. Calvin apretó el teléfono más fuerte, su respiración constante, aunque algo en su interior se retorcía con anticipación. General Henry Dawson, un nombre que solo había escuchado de pasada, hablado con reverencia por los veteranos que aún se reunían en la cafetería de la esquina, murmurados con admiración silenciosa por jóvenes marines tratando de vivir de acuerdo a leyendas. El hombre era más que un veterano, era un símbolo. Por un momento, Calvin no habló. No sabía qué decir. Luego, Dawson rompió el silencio. «Encuéntrame en el centro de veteranos». En 20 minutos, la línea se cortó antes de que Calvin pudiera responder. Calvin exhaló mirando el teléfono. No había duda en esa voz. No había espacio para negociación. Arrancó el motor. El centro de veteranos de Jacksonville era un edificio bajo y poco distintivo en la parte más tranquila de la ciudad, ubicado entre un taller de mecánica cerrado y una cafetería que había visto mejores días. Calvin se estacionó apagando el motor pero no moviéndose de inmediato. La lluvia había disminuido a una neblina. Una suave llovizna que se aferraba al parabrisas. Pudo ver a unos hombres de pie cerca de la entrada, la mayoría mayores, con posturas que aún llevaban resquicios de disciplina a pesar de los años que los habían desgastado. Y entonces estaba él. El general Dawson estaba cerca de la puerta, con los brazos cruzados, sus ojos agudos escaneando el estacionamiento como si evaluara un campo de batalla. A pesar de sus 60 y tantos años, se comportaba con la autoridad de alguien que había comandado miles, una presencia que exigía atención sin pedirla. Su postura era recta, su expresión inquebrantable, salvo por la ligera curva de su boca, una línea permanente grabada por el tiempo y la experiencia. Calvin salió del coche, el aire húmedo asentándose sobre su piel mientras se acercaba. La mirada de Dawson se posó en él. «Brooks». «General». Dawson lo estudió durante un largo momento. Luego asintió hacia el edificio. «Entra». Calvin lo siguió a través de las puertas, el olor a libros viejos y café rancio llenando el aire. El centro estaba tranquilo, el tipo de lugar construido para hombres que habían pasado años en el caos, y ahora solo querían paz. Dawson lo llevó por un pasillo angosto hasta una oficina pequeña. No había nada elegante en ella. Un escritorio de madera, un archivo, una bandera americana descolorida montada en la pared. Dawson invitó a Calvin a tomar asiento frente a su escritorio, y luego él se sentó con las manos juntas frente a él. «¿Sabes por qué estás aquí?», dijo Dawson. Calvin se inclinó un poco hacia atrás. «Tengo una idea». Dawson soltó una risa suave. «Me recuerdas a tu padre».
Calvin se tensó, tomado por sorpresa. ¿Conocías a mi padre? Dawson asintió. Lo conocí un par de veces. Era un buen hombre, un marine excepcional, un luchador. Su mirada se agudizó. Como tú. Calvin no respondió. Dawson golpeó sus dedos contra el escritorio. Vi el video. Calvin suspiró. Sí. Aparentemente la mitad del país también lo ha visto. Dawson no reaccionó al sarcasmo. Lo que hiciste allá atrás importa. Más de lo que te das cuenta. Calvin exhaló por la nariz. Todo lo que hice fue echar a unos tipos consentidos de mi autobús. Y perdí mi trabajo por ello. Dawson se inclinó hacia adelante. No, Brooks. Hiciste algo que la mayoría de las personas teme hacer. Te levantaste cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. No dudaste. Por eso esto importa. Calvin sacudió la cabeza. No va a cambiar nada. ¿Esos tipos? Mañana entrarán en sus oficinas como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, yo no tengo trabajo, no tengo sueldo, y una reputación que probablemente evitará que maneje un autobús de nuevo. Dawson inclinó un poco la cabeza, observándolo. ¿Realmente piensas que así termina esto? Calvin frunció el ceño. ¿No es así? Dawson dejó pasar un momento de silencio antes de sacar un papel doblado de su bolsillo, deslizándolo sobre el escritorio. Calvin dudó antes de recogerlo. Lo escudriñó brevemente. Luego se detuvo. Su pulso se aceleró al leer el encabezado. Ciudad de Jacksonville, Oficina de Asuntos de Veteranos. Miró hacia arriba de repente. ¿Qué es esto? Una oferta de trabajo. La expresión de Dawson se mantuvo seria. La ciudad tiene una vacante. Puesto de asesor senior. Alguien para supervisar la divulgación a veteranos. Políticas de transporte. Servicios de bienestar. Alguien para asegurarse de que hombres como yo no se queden atrás. Calvin soltó un breve aliento de incredulidad. ¿Crees que estoy calificado para esto? Dawson sonrió. Eres el único calificado para esto. Calvin miró el papel. Había pasado años al volante, llevando a la gente a donde necesitaban ir, sin cuestionar hacia dónde se dirigía, y ahora, de repente, había un camino diferente frente a él. Dawson se acercó, su voz más baja ahora, pero firme. Te levantaste por un veterano ese día. ¿Pero esto? Así es como te levantas por todos ellos. Calvin tragó fuerte. Por primera vez desde que bajó de ese autobús, no estaba seguro de lo que vendría después. Y por primera vez en su vida, tenía una elección. Calvin miró la oferta de trabajo en sus manos, el peso de ella presionando contra sus dedos. Se sentía más pesada que solo un papel, como algo más que una oportunidad. Un cruce de caminos, un cambio de dirección que no había visto venir. Durante años, su vida había sido rutina, predecible. Manejar el autobús, mantenerse enfocado, hacer el trabajo, hacerlo bien y volver a casa. Pero ahora, un camino diferente se había desplegado ante él, y por primera vez en mucho tiempo, no sabía hacia dónde ir. Dawson lo observaba con cuidado, leyendo la duda en su postura. No tienes que responder ahora, dijo, su voz firme pero tranquila. Pero debes saber que esto ya no es solo sobre ti. Calvin levantó la vista frunciendo el ceño. Dawson se reclinó en su silla, su mirada aguda firme. Jacksonville Transit está en control de daños total. El CEO citó una conferencia de prensa esta mañana. Están en la lucha. Quieren que esto desaparezca. Juntó las manos sobre el escritorio. Te están ofreciendo tu trabajo de vuelta. Calvin se burló antes de poder detenerse. Era de esperarse. Dawson esbozó una ligera sonrisa. Eso no es todo. También están implementando nuevas políticas, protecciones para los trabajadores del transporte que intervengan en casos de acoso, programas de entrenamiento para manejar altercados públicos con dignidad. Todo a causa de lo que hiciste. Los dedos de Calvin se curvaron alrededor del papel en su mano. Había pasado toda su vida creyendo que levantarse por lo correcto generalmente tenía un costo, y lo tuvo. Pero por primera vez,
Vio que también había creado un cambio real y tangible. La voz de Dawson interrumpió sus pensamientos. Tratarán de hacerte la cara de su reforma. Querrán que vuelvas a ese autobús, sonriendo para las cámaras, prueba de que hicieron lo correcto. Se inclinó hacia él, su voz más grave y deliberada. Pero necesito que te preguntes, ¿es eso suficiente? Calvin exhaló lentamente. Una semana atrás podría haber dicho que sí. Podría haber vuelto, tomado el trabajo, mantenido perfil bajo, pero ahora, sentado frente a un hombre que había pasado su vida luchando batallas que la mayoría de las personas nunca supo que existían, se dio cuenta de algo. No quería volver. Sus ojos volvieron a la carta de oferta. Las palabras se desdibujaron ligeramente, pero su significado era cristalino. Te levantaste por un veterano ese día. ¿Pero esto? Así es como te levantas por todos ellos. Dejó el papel a un lado y se encontró con la mirada de Dawson. Dime qué debo hacer. Dawson sonrió, lento y comprensivo, como si estuviera esperando ese momento. Deslizó otro documento hacia él. Primero, vamos al consejo de la ciudad. Necesitan escucharte. Luego, nos reunimos con la Junta de Divulgación de Veteranos. Después de eso, a trabajar. Calvin tomó el bolígrafo. Y así, su vida cambió. Una semana después, Calvin estaba frente a un estrado en una sala de consejo llena, con cámaras parpadeando, voces murmurando, el aire espeso de anticipación. No estaba acostumbrado a esto. La atención. La expectativa. Pero al mirar a la multitud, los vio, veteranos, conductores de autobús, personas comunes que habían visto lo que pasó y se preocupaban. Tomó aire y habló. No hice lo que hice ese día porque buscaba atención. Lo hice porque era lo correcto. Porque nadie merece ser tratado como si no importara, especialmente no las personas que dieron todo por este país. Dejó que las palabras se asentaran. Luego continuó. Perdí mi trabajo por ello. Pero si eso es lo que se necesita para provocar un cambio, lo haría de nuevo. Un aplauso resonó en la sala. Ya no era un conductor de autobús, era algo más. Y no miraría atrás. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias parte de tu vida diaria. Juntos podemos crear un cambio.